Escuchando cómo es nuestra luna salina del Mediterráneo, pues he evocado aquellas imágenes, o he intentado por lo menos reconstruir las imágenes del antiguo Egipto, una cultura milenaria que se prolongó durante más de 30 siglos. Aquel primer faraón llamado Escorpión es la única referencia que tenemos de él, llamado Escorpión, el primero de los faraones, hasta la última reina de reyes, Cleopatra VII. 3000 años de historia, 3000 años de pirámides, de guerras, de avatares, de florecimiento espectacular de una cultura, la egipcia, que sin duda alguna ocupa el primer lugar dentro de las hegemónicas de nuestra cultura, de nuestra civilización. Egipto, el esplendoroso Egipto, el inmenso Egipto, Egipto, el agradecido Egipto, el país del Nilo. ¿Cómo debió ser aquella singladura por el Nilo? Julio César y Cleopatra, escoltados por más de 400 naves. 400 naves en torno a la gran nave real. Esa nave real espectacular que tenía Cleopatra. Una nave cuyo mascarón de proa estaba envuelto, cubierto por el oro puro. Dicen que los remos eran de plata y las velas de púrpura. Y esa singladura se prolongó durante 2 meses de amor apasionado. Y acaso de ese amor nació un fruto, Cesarión, Ptolomeo César, el pequeño César. La historia de Cleopatra es la historia de la decadencia final de Egipto. En el tiempo de los grecorromanos, en el tiempo en el que los ptolemaicos gobernaban aquel país inmenso, la despensa del Mediterráneo, la despensa del mundo conocido por tanto. Cleopatra era fascinante. ¿Y por qué no? Era hermosa. Aunque Plutarco dijo de ella, su belleza no es incomparable, pero sí en cambio su inteligencia. Todos la adoraban, todos la admiraban y todos la criticaban y la denostaban, sobre todo en el romano, en el Imperio Romano, en la República del Imperio Romano. Su gran detractor, Cicerone, no la soportaba. Otros llegaron a decir que era sin duda la reina de las rameras. Pero Cleopatra, su figura, su imagen, su estilo, su personalidad, se impuso a todo eso. Y perduró a lo largo de los siglos. Ya lo dijo Pascal. Si hubiese tenido la nariz un poquito más respingona, un poquito más corta, esta mujer hubiese cambiado la faz del planeta. La importancia de Cleopatra. Esta noche en nuestros pasajes de la historia, Cleopatra VII, Cleopatra Filopator. Esta noche, por tanto, amigos, hay que hacer un ejercicio con la imaginación y pensar cómo era el escenario natural que vio la llegada de Cleopatra. Las inmensas y enigmáticas pirámides. Y la enorme Roma a su lado, a punto siempre de devorar cualquier territorio que se le opusiera. Y Egipto era demasiado apetecible. En el año 305 a.C., llegaron los hombres de Alejandro Magno y establecieron su poder en Egipto. Alejandro había llegado a Egipto y lo había conquistado, y había establecido su capital en Alejandría. Alejandría era una ciudad enorme, magnífica, 300.000 ciudadanos libres, y a estos había que sumar a los esclavos, a los mercenarios, a los mercaderes. En total, se puede considerar que Alejandría llegó a contar con una población de 1 millón de habitantes, y 1 millón de habitantes para el siglo I a.C. era mucho habitante. Ahí estaban los templos, ahí estaba la gran biblioteca de Alejandría, con 700.000 papiros, el equivalente a unos 100.000 libros de hoy en día. 100.000 libros donde se albergaba todo el saber, toda la sabiduría de la época, los conocimientos ancestrales del antiguo Egipto. Se cuenta que había una enciclopedia escrita por Magnetón, la historia de Egipto, en 30 volúmenes. ¿Os imagináis? Era como el Larousse de la época. Ahí se contaba todo. En el 305 llegó Ptolomeo I, estableciendo su dinastía, la dinastía de los Ptolomeos. La dinastía lágida, los lágidas. Era algo tremendo, increíble, maravilloso. Alejandro, como bien sabéis, había muerto sin llegar a cumplir los 33 años. Había muerto víctima de las fiebres, pero uno de sus generales, Ptolomeo, se quedó con Egipto. De allí se cuentan historias asombrosas que algún día narraremos. Ya las contamos en su día cuando hicimos Alejandro Magno.
En cuanto a cuántos Ptolomeos hubo, pues siempre hay disputas, como bien sabéis. No nos ponemos de acuerdo en la numeración. Pero debemos establecer que hubo 15 Ptolomeos, incluyendo a Cesarión. Otros apuntarán que 16, pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con la referencia de 15. Y como os digo, se establecieron en el 305 a.C. Su dominio, su mando, se prolongaría hasta el 30 a.C., cuando murió la eterna reina Cleopatra. Estamos navegando y profundizando en la historia final de una cultura. Y eso es importante, porque Egipto lo marcó todo. Por tanto, el siglo I se consolida como uno de los fundamentales. Y en ese siglo, como lo hemos propuesto en nuestra encuesta, hubo hombres vitales. Mario, el dictador cruel y sanguinario Sila, el enorme Julio César, Pompeyo, Octavio Augusto, Marco Antonio. Pero en Egipto los Ptolomeos iban haciendo de las suyas. Y aquí tenemos al padre de Cleopatra, llamado Ptolomeo XII, Ptolomeo XII, para otros Ptolomeo XI, para otros Ptolomeo XIII, pero nosotros nos vamos a quedar con el 12. Ptolomeo XII no es que fuera el mejor de los gobernantes, llegó al poder en el año 80 a.C. Dicen que lo que mejor sabía hacer era tocar la flauta, por eso pasó a la historia con ese nombre, Ptolomeo XII, el flautista. Sí, desde luego era lo mejor que sabía hacer, eso y hacer hijos, claro. Tuvo una buena prole, una buena descendencia. Lamentablemente ninguno de sus hijos llegó a ser mayor, ninguno llegó a la edad de adulto, o a la edad de veterano. Su mujer era Cleopatra V. Y tuvo varios, por ejemplo Berenice IV, Cleopatra VI, Cleopatra VII, nuestra protagonista de esta noche. Luego Arsinoe, que Arsinoe también tuvo mucho que decir, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Pues como os digo, ninguno de todos estos llegó a morir de muerte natural. Todos murieron de alguna manera, siempre bien por un hermano, bien por el padre. Una historia difícil la de los Ptolomeos. El propio Ptolomeo XII no era ni siquiera legítimo, dicen que era bastardo. También se habla de Cleopatra VII como hija bastarda de Ptolomeo XII. Pues bien, en estas estamos cuando Ptolomeo XII pierde el poder y su hija Berenice IV llega a ese poder. Y Ptolomeo XII tiene que huir de Egipto. Huye de Egipto y pide ayuda a Roma. Roma era la constante. Siempre se hacía con un territorio, bien por conquista o bien por herencia. Había unas herencias muy extrañas. Cuando moría un rey local, solía dejar, curiosamente, en herencia su país a Roma. Los sobornos siempre estaban a la orden del día. Y Ptolomeo XII decide sobornar, o decide pagar, y sobre todo prometerle eterno tributo, a Pompeyo. Pompeyo era uno de los hombres fuertes de Roma. Por tanto, Pompeyo ayuda a Ptolomeo XII a recuperar el poder. Berenice IV se opone, efectivamente, se opone enérgicamente, pero no consigue hacer frente a las huestes de Pompeyo y de su padre. Y el propio padre ordena ejecutar a Berenice. Que no os sorprenda porque era lo habitual en la época. Berenice IV muere ejecutada por orden de su padre. Berenice IV ya se había encargado de ejecutar a su hermana, a Cleopatra VI. Por tanto, el camino estaba libre para que Cleopatra VII llegara al trono. Y eso se produjo a la muerte de Ptolomeo XII, en el año 51 a.C. Aquí tenemos a una esplendorosa Cleopatra VII con tan solo 17 años en el poder. Eso sí, había una exigencia, y esa exigencia la impuso su protector, su tutor, que entonces era Pompeyo, y le impuso que se casara con su hermano menor. Tan solo tenía 10 años Ptolomeo XIII, pero se casó con Cleopatra y los dos gobernaron Egipto. Cuenta la leyenda negra que Pompeyo se puede considerar como uno de los primeros amantes de Cleopatra VII. ¿Pero qué sabemos de la infancia de Cleopatra? ¿Qué sabemos de la adolescencia? Pues bien poco, bien poco. Sí sabemos, por ejemplo, que recibió una exquisita formación helenística. Los Ptolomeos no hablaban el egipcio, no hablaban el idioma local, entre ellos hablaban en griego, era una forma de mantener su casta, de mantener su clase. Pero Cleopatra estaba especialmente dotada para la lengua, para las lenguas, y aprendió el egipcio local. Eso hizo que se granjeara el afecto de su pueblo.
Pero no solo habló egipcio local, no solamente habló griego, habló hasta 9 idiomas y un número incontable de dialectos. Era muy inteligente, tremendamente inteligente. Por supuesto que estudió los clásicos de la época. Era una adelantada en matemáticas, en astronomía, en economía, en la guerra también, era una buena estratega. Era una personalidad muy fuerte la de Cleopatra VII. Dicen que hablaba el árabe, cuentan que dominaba a la perfección el hebreo, por supuesto el griego, claro que sí, el arameo y el latín. Y dicen que una de las principales virtudes de Cleopatra era su voz, una voz perfectamente modulada, que la utilizaba como nadie. Era una voz sensual, que llegaba al fondo del alma del interlocutor que estuviera con ella. Era una voz cantarina, la sabía utilizar muy bien. Ella era consciente de su virtud, porque cuenta la historia que Cleopatra era bellísima, pero no es así, lamentablemente no es así, aunque para todos nosotros Cleopatra seguirá siendo Elizabeth Taylor, ¿verdad? Cleopatra no era de una belleza sublime, pero su inteligencia lo cubría todo. Sí que tenía una buena figura. Cuentan de ella que era rubia, con la tez blanca, otros dicen que era morena, de tez oscura, otros incluso dicen que era negra. Y en cuanto a lo de la melena, pues ya os he dicho, rubia, morena, calva, llegaron a decir. Lo que sí hizo Cleopatra siempre a lo largo de su vida fue manejar perfectamente todo lo que tenía a su disposición. Ensalzaba su figura, provocaba que su belleza fuera más gracias a la cosmética. Por ejemplo, tintaba sus venas con la pintura azul. También provocaba en su cara pues un alarde de belleza y de glamour con polvos de la época, con estupenda cosmética, también con los mejores accesorios, en fin, que sabía sacar partido a todo lo que tenía. Ya os digo que no es que fuera muy guapa y muy alta, pero desde luego lo que tenía lo aprovechaba muy bien y sobre todo la inteligencia dominaba lo demás. Y es que una mujer del siglo I a.C. tuviera tantos conocimientos sobre tantas cosas era muy difícil. Cleopatra VII siempre eso lo tuvo en cuenta y lo manejó a la perfección. Así que políglota, instruida, eficaz, se prometía una buena gobernante. Y por eso empezó a actuar al margen de su hermano Ptolomeo XIII. Ptolomeo era un niño y siempre se quedó pues aislado de las decisiones de gobierno. Pero los griegos miraban celosos a Cleopatra. Los asesores de palacio no estaban conformes con lo que estaba haciendo Cleopatra y empezaron a instigar, empezaron a confabularse. Ahí estaba Aquilas, el gran general egipcio, y Aquilas no veía de buen grado la llegada, la presencia de Cleopatra, y empezó a poner a su hermano Ptolomeo XIII en contra de la hermana. Algo terrible iba a ocurrir. Mientras tanto, Cleopatra había organizado muy bien su reino. Había intentado, provocar que el Nilo fuera algo más que un río sagrado. Y los cultivos empezaron a florecer. Los cultivos se organizaron y el pueblo egipcio dejó de pasar hambre. Cleopatra lo estaba consiguiendo. Cleopatra estaba ya casi considerada como una faraona, la última de los faraones, la última de esa casta. Sí, era de origen griego, era de origen macedonio, pero también muy apegada a su pueblo, muy apegada a su tierra, muy apegada a su río Nilo. Pero los instigadores se habían hecho ya con el mando, y Cleopatra tuvo que huir desesperadamente de Egipto. Con lágrimas en los ojos dejó atrás la tierra sagrada de los faraones. El pequeño, el adolescente Ptolomeo XIII se hizo con el poder. Y allí se estableció. Pompeyo, ¿qué haría? ¿Por quién se decantaría? Había sido protector, había sido tutor de los dos jóvenes. En realidad a Roma le daba lo mismo quien gobernara. Mientras estuvieran surtidas sus despensas, mientras que Egipto siguiera pagando sus tributos. Por tanto, Pompeyo en principio no se decantó por uno o por otro. Y Cleopatra se refugió en Siria, y allí intentó levantar un ejército para lanzarlo contra su hermano. Las dos facciones se fueron fortaleciendo, la guerra parecía preparada. Pero a todo esto, el conflicto civil había surgido en Roma. Julio César había cruzado el Rubicón después de su exitosa campaña de las Galias, y se había enfrentado a las legiones de Pompeyo. En un par de meses había tomado toda la península italiana. Los partidarios de Pompeyo habían huido.
Farsalia sería el canto de cisne para las legiones de Pompeyo. Pompeyo huyó, dejando a sus hombres a merced de las tropas de César. Y Pompeyo huyó a su antiguo protectorado. Buscó asiento acomodo en Egipto, y allí le esperaba Ptolomeo XIII, pero Ptolomeo XIII no estaba por la labor, y sus asesores menos. Pompeyo llegó a Egipto y fue eliminado por Ptolomeo XIII, fue asesinado, fue ejecutado. A los pocos días llegaba César. César se encontró con el horror. Su antiguo amigo, su querido Pompeyo, había muerto a manos de los egipcios, y eso no lo pudo soportar. Ordenó grandes pompas, grandes fastos, en honor, en memoria de su antiguo aliado. Sí, habían combatido en el campo de batalla, pero eso no quitaba para que el cariño se mantuviera. Incluso Pompeyo había sido su yerno. César estaba en Egipto, intentando averiguar cuál sería el siguiente paso, cuál sería la siguiente aventura para sus escasas 2 legiones. Tenía 2 legiones y 800 caballos acantonados en Alejandría. Se encontraba en el palacio real. Ptolomeo XIII a la expectativa. Cleopatra en Siria. Todo estaba dispuesto para un nuevo acto dentro de esta gran tragedia. Julio César ve estupefacto como un hombre hercúleo, de nombre Apolodoro, incursiona en el palacio. Aquí hay 2 versiones. Una dice que llevaba una gran alfombra enrollada. En la entrada dijo que era un regalo para César. Otros dicen que era un saco. Pero cuando Apolodoro llega ante César y desenrolla la alfombra o abre el saco, la imagen que se le ofreció a César fue, desde luego, increíble, impactante. De la alfombra o del saco surgió una hermosa joven. Estamos en el año 48 y Cleopatra tiene 21 años. ¿Os podéis hacer una idea? Ante César, la belleza, la magnitud de Cleopatra. Esa misma noche la pasaron juntos. Dicen que una pasión desbordada. Por supuesto que César eligió la opción de Cleopatra. Claro, Cleopatra era muy lista y se apuntó al ganador de la época. En ese año 48 iban a ocurrir cosas terribles para Alejandría. Ptolomeo XIII no estaba dispuesto a que su hermana se aliara con César, y por tanto ordenó cercar el palacio. Todo estaba dispuesto para la guerra, y la guerra estalló, la guerra de Alejandría, la considerada como guerra de Alejandría. Cleopatra tenía muy pocos seguidores, y César muy pocos legionarios. En consecuencia, César pidió ayuda al exterior, y mientras tanto se fortificaba en el palacio. Ordenó quemar la flota. Y en esa quema de naves también sucumbió la eterna biblioteca de Alejandría, perdiéndose cantidad enorme de tesoros. Pero César estaba aguantando. 20.000 hombres de Ptolomeo XIII rodean Alejandría. Pero llegan los refuerzos para César. Y comienzan las batallas, comienza la guerra. La eterna guerra, siempre la guerra. A Ptolomeo XIII no le va nada bien, y pierde esa batalla. Cuentan que en la huida, intentando vadear el Nilo, Ptolomeo XIII cae a las aguas del Nilo, y el Nilo se lo devoró. El Nilo, exigiéndole un tributo postrero, se lo comió. Reconocieron a Ptolomeo XIII por su coraza de oro. Allí murió el joven faraón. Allí murió el joven rey. Año 48 a.C., año clave en la historia de Cleopatra. Julio César, por supuesto, estaba casado entonces con Calpurnia. Pero, claro, la opción de Cleopatra era muy saludable. Ya os he dicho que esa singladura por el Nilo fue increíble, luminosa, tremendamente luminosa. De ese amor, de esa unión, nació su hijo Cesarión, el único reconocido, el único legítimo de César. Una historia de amor. Cleopatra al lado del hombre más poderoso del mundo. Y César también le juró amor por siempre. ¿Os podéis imaginar esa nave real de Cleopatra surcando las aguas del Nilo? Esas noches inagotables, inacabables. El veterano general, el veterano militar, encontró un momento de paz y de sosiego. Y ese se lo procuró Cleopatra, desde luego. Los mejores vinos, las mejores viandas, los mejores momentos de amor. Dicen que el mejor amor de la época.
Ese es el que obtuvo César, Julio César. En el 47 nacería Cesarión, un niño que vivió tan solo 17 años, pero que llegó a ser corregente junto a su madre. Una historia de pasión que tan solo duró 4 años, desde el 48 hasta el 15 de marzo del 44, cuando en los idus de marzo murió a los pies, curiosamente, de la estatua de Pompeyo. Otro tutelado de César, Bruto, fue el que dio el golpe final, el golpe de gracia, al que había gestado, como arquitecto, todo un imperio. El que sería considerado un poquito más tarde, un par de años más tarde, como dios, divinidad de Roma, Julio César. Pero es que Cleopatra ya empezaba a considerarse también como una divinidad, como la nueva Isis. El vestuario, el fondo de armario de Cleopatra era el mejor, sin duda alguna, del mundo antiguo. En el año 46, Cleopatra había acompañado como concubina, según decía Cicerón, a César hasta Roma. La llegada de Cleopatra a Roma fue de lo más vistoso que se había visto. Roma a los pies de Cleopatra. Todos quedaron admirados ante la belleza magna de Cleopatra. Imaginad el vestuario, imaginad el maquillaje, el porte. Julio César estaba exultante. Vamos, se le salía el corazón del pecho de hojalata, de la gran coraza romana. Durante 2 años vivieron en Roma. Ya sabéis que Julio César se consideraba como descendiente directo de la diosa Venus. Por tanto, se había juntado un descendiente de la diosa Venus con la nueva Isis. Más poder no se podía admitir. Y junto a un palacio dedicado a Venus se establecieron. Y allí Julio César ordenó levantar una estatua de oro dedicada a Cleopatra. Fueron tiempos felices. La felicidad inagotable para la pareja. Pero como os digo, en el 44 se acabó todo. Cleopatra, sintiéndose perjudicada, sintiendo que su vida corría peligro, sobre todo la de su hijo, que era el único descendiente legítimo de César, huyó de Roma. Eso sí, pidió la protección de Marco Antonio. Marco Antonio era el hombre de confianza de César. Marco Antonio era bruto, sí, era bruto, era carente, tenía carencia en los modales, pero era guapo, era enormemente guapo. Marco Antonio era muy guapo. Dicen que era un militar de escasa táctica, de poca estrategia, pero que su decisión, su valentía siempre le había dado muy buenas victorias. Marco Antonio ofrece la protección a Cleopatra. Era lo mínimo que podía hacer en memoria a su gran general César. Y Cleopatra vuelve a Egipto. Y vuelve con sus naves engalanadas. Y su pueblo la espera con incluso frenesí, con ansiedad, porque las cosechas habían sido muy malas, y el pueblo egipcio estaba de nuevo pasando hambre. En Egipto, como siempre, se estaba gestando la tragedia. Pero que Cleopatra, cuando llegó, lo ordenó todo. Y durante un par de años estuvo de nuevo considerando que su reino debía prevalecer ante todo. Egipto debía prevalecer ante todo. Egipto era lo más importante. Y sobre todo a su lado estaba Cesarión. Y ella pensaba, secretamente confiaba, en que su hijo algún día gobernara el mundo conocido. A ella Cicerone y los críticos de la época se lo habían negado. Ya os digo que la habían considerado como reina de las rameras. Pero para su hijo, que era el único fruto de César, todo estaba por llegar. Las disputas internas en Roma seguían, y el imperio estaba gobernado ya por un triunvirato. Lépido, que se había establecido en el norte de África, Marco Antonio, el hombre fuerte de Roma, que había ocupado el oriente, y Octavio, el sobrino de César, el que sería llamado Augusto, que se había quedado con Roma y toda la Europa occidental. La tensión era más que evidente. Y Cleopatra no se terminaba de decantar ni por uno ni por otro, siempre intentando jugar a la estrategia, siempre intentando jugar a la diplomacia, estableciendo relaciones con unos mientras que daba dinero a otros. Marco Antonio quiere solucionar esto. Él se encuentra establecido en Tarso, en Turquía. Es el año 41 a.C., 3 después de la muerte de César, y ordena llamar a Cleopatra. Y aquí tenemos otra de esas imágenes esplendorosas del mundo antiguo. Imaginad la situación en Tarso, en una ciudad un poco aburrida. Ahí está Marco Antonio con sus legiones. Y Cleopatra llega en su nave real, con ese mascarón de oro, esos remos de plata y esas velas de púrpura.
Y Cleopatra llega vestida como la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y desde luego vuelve a fascinar a los romanos. Y Marco Antonio se queda boquiabierto. Y esa misma noche, ¿os acordáis? Ya ocurrió con César, esa misma noche la pasaron juntos. El invierno lo pasaron juntos. Fue uno de esos momentos felices para Cleopatra, porque desde luego Marco Antonio se puede considerar como el gran amor de Cleopatra. En Tarso se divertían, navegaban juntos, tenían un divertimento muy curioso, y este era el de disfrazarse de esclavos. Se disfrazaban de esclavos los dos, y con un grupo de amigos se internaban en la ciudad, para ver cómo era el pueblo, para ver cómo hacían, a ver cómo comían. Y esto al parecer les procuró muy buenos y sabrosos momentos. Fueron noches de pasión, noches de amor, noches de juramentos eternos. Sí, Marco Antonio debía luchar contra los partos, y Cleopatra al parecer le hizo que desatendiera esta obligación. Eso también le procuró a Roma 20.000 muertos en diferentes combates. Los partos se hicieron fuertes por toda Persia. Marco Antonio aquí no estuvo muy avezado. Pero es que a Marco Antonio le esperaban otras cosas. Y esas cosas estaban en Egipto. Y es que Cleopatra se lo llevó a Egipto. Iban a comenzar una relación que duraría 10 años. Un poquito más de 10 años. Y llegaron a Egipto, y Marco Antonio empezó a gobernar Egipto junto a Cleopatra. Y los dos decidieron casarse, y esto también supuso un problema, porque Marco Antonio estaba casado, y nada más y nada menos que con Octavia, la hermana de Octavio Augusto. Esto fue un agravio tremendo, porque Octavia era una mujer hermosa, una mujer muy bella, y era considerada como ejemplo de la mujer romana. Por tanto, que Marco Antonio se fuera con la concubina esa que había estado con César, era desde luego terrible. Los romanos eran muy clasistas, ¿qué se le va a hacer? Pero Egipto estaba ante Marco Antonio. Imaginad la situación, Marco Antonio, con su cuadriga, cabalgando, paseando por Egipto, por las riberas del Nilo, viendo el Valle de los Reyes, viendo la Esfinge, viendo las pirámides, viendo a Cleopatra. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué se podía hacer? No le quedaba otra a Marco Antonio. Optó por Cleopatra. Era su gran amor. Y se casaron. Y los dos fueron divinizados. Marco Antonio como el nuevo Dionisios y Cleopatra como la nueva Isis. Y como dioses, como faraones, gobernaron Egipto. Pero todo no iba a ser felicidad. Eso sí, llegaron nuevos hijos para Cleopatra. Estaba Cesarión, pero es que lo siguiente que tuvo fueron gemelos. Tuvo un par de niños, un niño y una niña, para colmo de la felicidad. Y estos niños eran de Marco Antonio. Y a uno le pusieron de nombre Alejandro Helios, y a la niña le pusieron Cleopatra Selene. Es decir, se habían unido Alejandro y Cleopatra, de nuevo, una nueva reencarnación, y por supuesto, el Sol y la Luna. Llegaría un cuarto hijo para Cleopatra, y este llevó de nombre también un nombre apoteósico, Ptolomeo Filadelfo. En fin, que Cleopatra ya tenía a sus niños. ¿Qué cabía esperar? Pues que le pidiera a Marco Antonio una herencia, y esa herencia Marco Antonio la dio gustoso. A sus hijos y a Cleopatra les cedió territorios en Siria, en Arabia, en Chipre, Creta, en fin, que ahora mismo Egipto era inmensamente grande. La tierra de los faraones comenzaba ya a ser de nuevo un imperio. El imperio gestado, creado por Cleopatra y Marco Antonio. Por supuesto que Octavio no estaba dispuesto a consentir que esto siguiera prosperando. En Roma ya no querían a Marco Antonio, estaban muy desilusionados con él, pensaban que Marco Antonio había traicionado los intereses de Roma. Parecía lo inevitable, y eso acabó consumándose, la guerra. De nuevo la guerra, de nuevo romanos contra romanos, los seguidores de Marco Antonio contra los seguidores de Octavio. Tiempos muy difíciles en los que Cleopatra vio como sus aspiraciones llegaban a lo máximo al ser elevada a la categoría de reina de reyes. Cleopatra VII, Cleopatra Filopator, reina de reyes. Más no se podía conseguir, y ella ya lo había conseguido. Pero estamos en el año 31. Llevamos 10 años de relación, 10 años de relación feliz, pero todo iba a terminar. Y el canto de cisne para Marco Antonio y Cleopatra se dio en las tierras de Grecia. En Actium, la gran batalla naval, los intereses de Egipto vieron cómo se hundían a la par que sus naves. Una batalla terrible, tremenda. La superioridad numérica de los egipcios era evidente,
Pero Octavio estaba determinado a la victoria, como su pueblo, el romano. Marco Antonio sí tenía algunas galeras, pero las naves egipcias no eran las mejores. Y por si fuera poco, la flota de reserva, que dirigía la propia Cleopatra, consistía en 60 naves, pero cuando Cleopatra vio que todo se perdía, decidió volver a Egipto, para que no se perdiera por lo menos Egipto, y abandonó la batalla. En mitad del fragor, Cleopatra, con sus 60 naves, dio la vuelta. Marco Antonio, desesperado, viendo que su amor se iba, y viendo que la guerra y la batalla se perdía, abandonó su galera, y en una pequeña nave de vela, siguió a Cleopatra. Le siguió como un perro, dijeron los romanos. La batalla de Actium se perdió, y los hombres de Marco Antonio, abandonados a su suerte, también. Cleopatra llegó a Egipto y todavía intentó salvar la situación. Intentó salvarla, sí. Engalanó las naves que le quedaban, hizo ver a sus habitantes, a sus egipcios, que la batalla la había ganado. Intentó hacer esa operación de marketing, pero llegó Marco Antonio y parecía que todo se había perdido. Aún así, Marco Antonio estaba dispuesto a resistir, estaba dispuesto a levantar nuevos ejércitos, pero poco le quedaba ya que ofrecer. Octavio estaba a punto de llegar, se estaba acercando el momento final para la pareja. Las huestes romanas estaban a punto de llegar a Alejandría. ¿Qué pasaría con Cleopatra y Marco Antonio? ¿Qué pasaría con esa pasión, con ese amor? Octavio desembarcó en Alejandría. Corren rumores por las calles. Cuentan que Cleopatra se ha encerrado en un mausoleo que había construido cerca del templo de Isis. Cuentan que está con 2 doncellas dispuestas a suicidarse. Y por si fuera poco, la noticia es todavía más trágica, porque a las pocas horas se dice que ya se ha suicidado. Marco Antonio esto no lo puede soportar. Coge su Gladiolus Paliensis, coge su espada y se la incrusta en el cuerpo. Decide dar muerte, ya no tiene nada sentido, su amor se ha ido, él también se quiere ir con ella. Y Marco Antonio clava su espada en el pecho. Pero a Marco Antonio le cuentan que Cleopatra sigue viva. Marco Antonio quiere ver a Cleopatra. Y en una triste imagen llevan a Marco Antonio hasta el mausoleo donde se encuentra Cleopatra. Y los dos amantes, los dos, se abrazan. Dicen que la escena final fue de esas de auténtico teatro romano, de auténtico teatro de la época antigua. Cleopatra llorando sobre el cuerpo casi yermo de Marco Antonio. Dicen que en un acto sublime de amor, Cleopatra rasgó su pecho y que con la sangre embadurnó su cara para unirla a la cara de Marco Antonio. Se unió la sangre de Cleopatra con la sangre de Marco Antonio. Y en brazos de Cleopatra murió Marco Antonio. Poco le quedaba ya por hacer a Cleopatra. Sí, la idea del suicidio se había extendido ya por su mente. Octavio quería apresarla a toda costa. Quería hacer de Cleopatra un escarnio. Quería llevarla a Roma y pasearla por las calles, encadenada. Cleopatra no lo podía soportar. Su dignidad se lo impedía. Y a 3 días de la partida, a 3 días de la marcha, mandó llamar a sus doncellas. Iras y Charmión. Esas eran sus doncellas favoritas. Esas eran las leales, las escogidas, las que siempre habían estado a su lado. Iras y Charmión hicieron pasar un cesto de higos, de enormes higos. Y en ese cesto, un áspid, una cobra egipcia. El veneno era letal. Cleopatra vistió su traje real, el mejor de sus trajes, cubierta por el oro, y suavemente depositó el brazo sobre el cesto. Y del cesto salió el áspid, y el áspid la mordió suavemente, con delicadeza. Cleopatra sintió la llegada del veneno, y se postró en su tálamo real, y allí como una reina esperó la muerte. Sus doncellas siguieron la misma suerte. Iras y Charmión también murieron junto a ella. Octavio se había enterado, y apresuradamente llegó a palacio, pero ya nada pudo hacer. Dicen que cuando entró en el aposento, la vio postrada sobre la cama, y que algo conmovió al que sería emperador de Roma. Todavía quedaba una doncella viva. Aún quedaba una doncella, y le dijo, cuánta belleza, ¿verdad? Y la doncella le dijo, más es imposible. Lo último que hizo la doncella fue ceñirle la corona a la cabeza y morir junto a su reina. Octavio accedió al último deseo de Cleopatra, y este lo había dejado escrito en un papiro. Deseo ser enterrada junto a mi amor, junto a Marco Antonio. Y los dos fueron enterrados en el templo de Isis. Ahí fue el final, el 12 de agosto del año 30 a.C.
Ahí terminó la historia de la mujer que marcó sin duda alguna una época. La historia de Cleopatra VII, reina de reyes, la última de los faraones de Egipto. ¿Y qué pasó con sus hijos? Pues simplemente Octavio se limitó a llevar a los niños a Roma, donde recibieron una educación. Es difícil averiguar el paradero de dos de ellos. Sí sabemos que Cleopatra Selene se casó con un rey de Mauritania y allí pasó sus días. De los niños, pues poco se sabe, pero su suerte fue muy incierta. En cuanto a Cesarión, fue ejecutado en ese año 30. Fue ejecutado por órdenes de Octavio. Así terminó la estirpe, así terminaron los Ptolomeos, así terminó un periodo floreciente para Egipto. La época grecorromana, sin duda alguna, ahora está muy de moda, ahora la gente está reconsiderando esa situación, parece que las pirámides lo habían cubierto todo, pero la época grecorromana es fascinante, muy interesante, porque fue como una especie de resurgimiento del antiguo imperio egipcio. Y una de las claves para ese resurgimiento fue sin duda nuestra protagonista, a la que hoy hemos rendido homenaje a la belleza de Cleopatra VII, la reina de los reyes.